En nuestra edición de hoy, continuamos con el informe sobre la restauración de la Confitería del Molino y mostramos una obra de AISA que marca un antes y un después en la construcción de conductos de agua y cloacas. Desde mediados de 2018, un equipo técnico integrado por trabajadores de la construcción, arquitectos y restauradores trabaja en la puesta en valor de la tradicional confitería El Molino. El edificio Art Nouveau de la esquina de Callao y Rivadavia, frente al Congreso de la Nación, cerró en 1997, quedó abandonado. 20 años más tarde, fue expropiado y pasó a manos del Congreso, que impulsó un ambicioso plan de obras para devolverle el esplendor y volver a abrir al público un edificio que es símbolo de la historia política y cultural de la ciudad de Buenos Aires en el siglo XX. Acá adentro sucedieron hechos históricos vinculados con el tango, vinculados con la cultura, vinculados con la política, digamos, hasta que se construyó algunas partes del Congreso. Este lugar se llamaba la Tercera Cámara, o le decían la Tercera Cámara, porque Palacios o algunos otros personajes de aquellas épocas venían acá. Acá escribía Arndt, acá Gardel hizo el postre Leguizamo en homenaje a Irineo Leguizamo. Hay una historia inmaterial muy rica, pero de la historia material también lo que tratamos de hacer desde el inicio es, como te digo, investigar sobre cómo había sido el proceso constructivo, los materiales utilizados, la conformación que había tenido el edificio. Se hizo un vuelo con drones para hacer un relevamiento en 3D de toda la superficie del edificio. Y después se hizo lo que nosotros llamamos una prueba piloto. Hay una parte de la fachada sobre la avenida Rivadavia que es una lonja, para decirlo, una franja de unos 3 metros de ancho por la totalidad de la altura, que se hizo allí una prueba piloto. ¿Qué quiere decir una prueba piloto? Se hizo una intervención de cada uno de los componentes de ese espacio para determinar el origen de los componentes, el proceso de restauración y reconstruir lo que faltaba. Ustedes van a encontrar en ese espacio teselas, mayólicas, bronces, cosas que estaban absolutamente ocultas, porque si ustedes ven el resto de la fachada se van a dar cuenta que es totalmente negro de hollín, no se ve lo que hay abajo. Bueno, lo que hay abajo es lo que está en la faja de la avenida Rivadavia. Entonces, en cada uno de los procesos hacemos ese proceso, valga la redundancia, es analizar, investigar y a partir de ahí decidir cómo se aborda. Este es el otro aspecto que nos interesa destacar, cómo se va construyendo o reconstruyendo la historia. Este vitral es de una casa nacional, que es de la Casa Casanova. Suponemos que es del 40, más o menos porque esa casa es de esa época. El resto es el único del edificio que tiene firma. El resto ninguno tiene firma. Y se supone que pueden llegar a ser traídos de Italia, o hay alguna teoría que están traídos de Bélgica, pero la verdad, o de España, depende, viste, la temática y la mano y demás, pero todavía estamos en búsqueda porque no tenemos idea certera de qué taller fueron traídos. El reloj que tengo a mis espaldas, que comentaba recién, ese reloj tenía la esfera absolutamente oxidada, no se veían los números. El reloj era marrón, no se veía si estaba sano, si las agujas estaban y demás. Cuando empieza el proceso de intervención y de investigación, se suben, buscan, y atrás es una tapa, digamos, que se abre del reloj. Detrás encontramos una etiqueta de una relojería que era la última reparación que había tenido el reloj en el año 68. Con una dirección cerca. Y a partir de la investigación todavía existía la relojería y existía el relojero, un señor mayor que había sido quien lo había arreglado. Y se llevaron el reloj, y a partir de la intervención de estos dos señores mayores, se reconstruyó el reloj y está el reloj en su estado original. Y anda y da la hora como en 1920 o 16. Después también ejecutamos la reposición de unos 30 metros lineales de molduras, principalmente en la puesta en valor del salón anexo al principal. Teníamos varios faltantes de molduras, entonces ejecutamos los moldes en
en caucho de silicona y luego hicimos las réplicas necesarias en yeso. Esta es una historia viva, es un edificio privado, y entonces acá han pasado mucha gente. Bueno, en el primer piso existe el balcón de la orquesta. El balcón estaba totalmente desarmado, para decirlo de alguna manera. La baranda estaba pintada con esmalte de un color, no tenía el pasamano superior, no existía. En el centro tenía una chapa que no se sabía que había ahí. Las maderas no estaban, se habían llevado partes de madera y de los bronces. Entonces, cuando hicimos el proceso de reconstrucción del balcón, empezamos a reconstruir. Bueno, naturalmente el pasamano era natural que tuviera un pasamano de bronce, bueno, se reconstruyó. Pero en el centro, esta chapa que comento, en la roseta, nadie sabía qué había ahí y nadie podía dilucidar qué había ahí. Cuando abrimos en una de las oportunidades, creo que fue el año pasado en la Noche de los Museos, una señora que vino con unas fotografías de un cumpleaños de la década del 50. Justamente en ese cumpleaños, en una foto, enfocaba ese balcón y se veía que en ese lugar había una roseta de bronce, que es la que ahora van a ver colocada. Es una roseta de bronce como fue una roseta original. Para estos talleres contamos también con asesoría externa de distintos profesionales. Estamos trabajando en conjunto con el equipo de vitralistas de la Cámara de Diputados y estamos siendo asesorados por María Paula Farina Ruiz, que es, digamos, la asesora externa del equipo de restauradores estables de Diputados y del Molino. El proceso de contratación de las obras, hoy las que están en marcha, son la reconstrucción integral de la fachada, la reconstrucción integral de la cúpula, la impermeabilización de la cubierta y la consolidación estructural de la totalidad de los subsuelos. Pero, próximos días, en el próximo mes, tenemos la restauración del acceso de ascensor de la zona de Callao, que hoy no tenemos, movilidad vertical, por lo tanto ese es un tema. La recuperación de un salón emblemático que era el Salón Versalles, que es el salón paralelo al salón grande y principal, que está absolutamente intervenido porque fue el último utilizado en la década de los 90 con un espíritu de fiestas privada, con lo cual tiene una reconstrucción, bueno, que sí la van a ver más parecida a una UAT que al salón señorial, pero que es igual al otro. Entonces, a partir de la semana que viene vamos a empezar la reconstrucción de ese salón a su estado original. La instalación de los servicios, otro gran problema. Es un edificio que por las características que tiene hay que ser muy cuidadoso en lo que es la provisión del servicio eléctrico y el servicio de gas. Trabajando con las empresas concesionarias, ese es un proceso de obra que estamos iniciando en el próximo mes. Y todo lo que tiene que ver con refrigeración y calefacción, que es otro de los grandes temas, porque también por ser un edificio histórico y por la forma en que hay que intervenir para poder dotarlo de esos servicios, estamos trabajando en un relevamiento que estamos terminando con la Universidad Tecnológica y a posteriori vamos a encarar ese proceso. La ley en eso establece que la confitería tiene que recuperar su esencia histórica, o sea, la confitería, hablamos de esta planta, el subsuelo, que era la zona de producción, más allá que ahora no sea zona de producción, pero hay que integrarlo en esa concesión, y el salón de primer piso. Eso naturalmente va a tener un proceso de concesión y algún concesionario privado que va a explotarlo, que esperamos que sea a la brevedad. El resto del edificio, la ley habla de dedicarlo a aspectos culturales y a un museo de sitio. Pero como te comentaba, el resto del edificio es muy grande, y además tiene un grado de intervención distinto. Hay espacios del edificio que han sido muy descuidados, muy intervenidos y en algunos casos hasta derruidos, y hay otros lugares que están bien conservados. Con lo cual todavía todo ese aspecto de esos espacios va a necesitar un poquito más de tiempo. En agosto de 2019, AISA concluyó en Villa Adelina
Una obra que por su complejidad y el uso de una técnica inédita marca un antes y un después de la construcción de conductos de agua y cloacas en la República Argentina. El ingeniero civil Fabián Orlando, gerente de ríos subterráneos de la empresa estatal, nos cuenta los detalles de una obra imprescindible para garantizarle agua potable a 1 millón de habitantes que, además, sienta las bases para un novedoso sistema de construcción y mantenimiento en las redes subterráneas de AISA. Nos encontramos en la estación elevadora Villadelina del sistema de distribución y transporte de agua de AISA. Esta estación elevadora tiene la función de recibir el agua proveniente de las plantas potabilizadoras, en este caso de la planta potabilizadora San Martín, a través de lo que nosotros denominamos ríos subterráneos. Los ríos subterráneos son grandes conducciones que varían de 2,60 m a 4,60 metros y mayormente van a una profundidad de 30 metros, para lo cual el agua viene por gravedad desde la planta potabilizadora y estas estaciones lo que hacen es tomarlas, elevarlas y bombearlas a la red para su posterior distribución y por ende llegar a las conexiones domiciliarias. Y en el año 2007 se produjo un evento de rotura a 200 metros más o menos donde estamos situados ahora, que era en el río subterráneo denominado Saavedra Villadelina. 200 metros antes de llegar a esta estación elevadora se produjo una rotura que evidenció, digamos, un problema estructural en su momento, con lo cual la cámara de aspiración de esta elevadora empezó a ingresar arena y suelo fino, producto, digamos, de lo que había sucedido. La presión exterior del río era mayor que el interior, por lo cual se produjo un ingreso de agua de napa y el arrastre de finos y arenas hacia esa elevadora. En ese momento AISA se da cuenta de la criticidad del problema, realiza inspecciones mediante los equipos de ROV, mini submarinos, y evidencia, digamos, la gravedad de la situación y empieza a realizar tareas de remediación para impedir que el deterioro de la instalación, porque esta instalación abastece de agua a 1 millón de habitantes en la zona norte, habría que actuar rápidamente. Esas reparaciones fueron reparaciones puntuales por dentro del río, a través del equipo de buzos, sellado de grietas, reparaciones y consolidación exterior de suelo mediante inyección de hormigón desde superficie para contener la estructura del río. AISA monitoreó año tras año esas reparaciones, las fue realizando, pero en su momento decidió, tengo que realizar una reparación definitiva para no comprometer esta estructura. Bueno, a partir de ahí AISA empieza a trabajar con equipos interdisciplinarios de toda la dirección, puso en juego sus equipos técnicos de distintas direcciones para arribar a la mejor solución. Y mientras tanto, como era una reparación definitiva, había que sacar esta elevadora del servicio. Por ende, había 1 millón de habitantes que no se podían dejar de suministrarle agua. Empezó a pensar un sistema alternativo. O sea que los ejes fueron en dos: encontrar la mejor técnica de reparación y encontrar un sistema alternativo para mantener en servicio a la población afectada. Esta elevadora provee un caudal de 20.000 metros cúbicos hora para la población y había que suplantarla. Bueno, entonces se aprovecharon obras que estaban en curso, como el caso emblemático de la planta Juan Manuel de Rosa, que toma el agua de Paraná de Las Palmas, y estaciones de bombeo cercanas, como puede ser Devoto, Saavedra, que se utilizaron con conducciones existentes y maniobras en red para lograr un servicio aceptable durante los periodos de otoño-invierno, que fue donde finalmente después se fijó que se iban a realizar los trabajos. Y se pudo realizar la obra sin manteniendo el sistema de agua potable. Eso fue bastante novedoso e interesante, ¿no? Que se hizo esta obra en servicio, digamos, ¿no? Sin cortarle el agua a nadie. Primeramente se debió encontrar la técnica. Se pensó en un principio vaciar el río para tratarlo como una obra, un relining, un revestimiento de una obra común, pero vaciar el río significaba aumentar el riesgo de colapso todavía, porque iba a seguir ingresando agua de napa, iba a seguir lavándose el suelo, el río se quedó sin sustento, básicamente. Empezó a trabajar como una viga y es un caño de hormigón simple. El hormigón simple no resiste tensiones de tracción, entonces eso todavía iba a incrementar el riesgo. Por lo tanto, no se podía vaciar el río.
Se pensó en construir otra cámara de acceso, lo mismo, tampoco se pudo construir otra cámara de acceso porque había que hacer un agujero en la bóveda de la cañería para construir la cámara, teníamos de vuelta la napa. La metodología debía cumplir dos condiciones. No se podía vaciar el río y había que utilizar la única cámara existente que teníamos, que la tenemos acá justo acá en la esquina. Con eso se pensó en la mejor metodología y se consultó con diversas empresas internacionales y la única empresa que propuso una solución, una metodología adaptándose a estas premisas fue una empresa alemana. La obra consistió en, primero había que aislarlo este tramo para poder continuar el servicio. Se colocó una válvula tapón, que la válvula tapón era dos mitades, digamos, de 2.700 milímetros de diámetro. Cada mitad pesaba 2.500 kilos, o sea, 5 toneladas cada una. Y eso se colocó a 200 metros en la estación elevadora Villadelina 1, que se construyó para ser parte del sistema alternativo. Ahí se aisló, aguas arriba de esa válvula tapón, el sistema estaba en servicio, se brindaba agua a la población, y aguas abajo quedaba la zona de obra, los 216 metros que había que rehabilitar. La rehabilitación consistió en un relining, que se llama, que es un revestimiento interno de una cañería más chica. El diámetro del río subterráneo tiene 3 metros. Se colocó una cañería de 2,5 metros, de un PRFB que vino de Austria con una rigidez superior que acá no existía en el país, porque el caño es portante, digamos, que es el que da la resistencia, tiene una rigidez de 20.000 newton por metro cuadrado. Es una cosa mucho mayor a las cañerías que se utilizan normalmente. Entonces, una cañería de 3 metros, una cañería de 2,5 metros y el espacio que quedaba anular se rellenó con una mezcla cementicia de mayor fluidez, digamos, para ocupar bien todo ese espacio de relleno y que colabore con el conjunto. Es una obra subacuática, por lo cual había que ejecutarla con buzos, no se podía ejecutar con cualquier persona. Aparte esos buzos, aparte de ser buzos, deberían ser mecánicos porque tenían que trabajar. Había toda una zona, digamos, de sedimentación de hormigón, que fue cuando le expliqué que se hicieron consolidación de suelos, que entró y selló la cañería, porque fue muy buena, digamos, esa consolidación, pero parte entró y había que hacer un trabajo de minería prácticamente adentro de desvase y desmonte y extracción de todo ese material. Se extrajeron bastantes metros cúbicos de hormigón con una resistencia de 800 kilos por centímetro cuadrado y esos buzos montaron un taller abajo y retiraron todo eso previamente, para luego poder pasar las cañerías. Cabe destacar una situación importante, que se construyó un modelo a escala, igual nada más que en vez de 200 metros de largo, de 20 metros, en Alemania, para que todos los buzos hagan todas las pruebas necesarias, como colocación del tapón, inserción de tubería, desplazamiento. Aparte, hay una cosa, había que transportar todo esto bajo el agua, había que darle una flotabilidad neutra, para lo cual se usaron vejigas y flotadores, que piezas de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kilos, como los caños también pesaban 2.500 kilos, un buzo lo desplazaba como si no pesase adentro del agua, obviamente. Había dos formas. Se podían bajar a trenes de caño o un caño, depende de la situación, para los cuales ellos diseñaron una máquina especial a medida de inserción de tuberías. En una máquina con pistones, la diseñaron de Alemania, la trajeron, que lo que hacía era, una vez que los caños se iban trasladando, esa máquina los traccionaba y los unía, digamos, para la junta. O sea que ellos, una vez que retiraron todo el sedimento, empezó lo que es la tarea de colocación de tuberías, preparación de la zona, con guía, con todo lo que había que hacer, y se iban bajando esta tubería y se iban acoplando por sectores, ¿no? Había el sector de una curva que eran tubos de 50 centímetros, el tramo recto que fueron de 3 metros de largo cada tubo, y la última parte, que es una curva, fue un trabajo bastante complicado porque había que medir y cortar las tuberías
en forma distinta para copiar esa curva. La obra empezó básicamente con el primer trabajo subacuático, empezó en el año 2017 y bueno, hubo que ejecutarla en los periodos de otoño-invierno, empezando los meses de marzo y finalizando nos extendimos hasta noviembre, ponele, y se ejecutó durante 3 periodos invernales. Y la obra finalizó, se libró al servicio, a fin de julio del 2019 terminó y ya al 10 de agosto se le dijo a la elevadora y a la dirección de agua que ya disponían de la instalación. No era necesario trabajar en los meses de otoño-invierno porque es cuando menor consumo de agua potable tenés. En verano vos tenés mayor demanda, cuando mayor demanda tenés la presión en la red es menor y el sistema alternativo, por una cuestión de que se abastecía de otros lados, tenía mayor pérdida de carga, entonces no podía afrontar, digamos, las exigencias de un periodo estival. Fue novedoso, digamos, no se hizo en ningún lugar este trabajo, así que bueno, AISA fue la primera en poder hacer este tipo de reparación. Después de la reparación, la napa se recuperó 12 metros en ese lugar, con lo cual dejó de ingresar al río, eso se evidenció en el incremento de la napa, y otro valor que es difícil de cuantificar es la experiencia y el know-how que le quedó a AISA ahora, porque esta metodología AISA la puede replicar en cualquiera de sus instalaciones. Ojalá que no haya necesidad, pero digamos de haberlo, AISA está lista, ya tiene la experiencia para poder replicar la misma metodología en otras instalaciones de ríos. AISA, por otro lado, cuenta con un equipo propio de buzos, para los cuales en este sitio emblemático, pues una obra emblemática, se está construyendo un centro de entrenamiento para buzos propios de AISA, para que puedan llegar a replicar en el futuro estas condiciones. El sitio de entrenamiento que se está realizando es exactamente igual, más corto, a la obra en sí, digamos, en el sitio real, para practicar, entre otras cosas, las mismas tipos de reparaciones, para el pasaje de caños, reparaciones de fisuras. Digamos, la idea es eso, es contar prontamente con un centro de entrenamiento propio para nuestros buzos. Esto fue Con Más Info.